Hay que impulsar a Venezuela hacia el desarrollo. Dolarizar es el primer paso para ponerle freno a la quiebra del Estado venezolano. Hay una realidad, hay una época que se acabó. La Venezuela subsidiada, de la economía subsidiada, se acabó. La demagogia y el populismo socialista destruyeron a la nación petrolera de América. Implementar un modelo fuera de época es un fracaso, pero intentar e insistir con él es un acto criminal. Hoy el Estado venezolano no aguanta más. Existe un desmantelamiento caótico del Estado sin control y sin planificación. Existe hoy el despido indirecto, ilegal y criminal más terrible de nuestra historia. 1 millón de empleados públicos desertan gracias a la liquidación del salario del venezolano. El 30% de maestros, los policías, médicos, cuadrillas enteras de la CanTV y de Corpoelec salen expulsados de sus trabajos por la reducción dramática del poder adquisitivo y la destrucción del bolívar. Es la pulverización del bolívar como moneda. ¿Quién puede vivir hoy con $6 mensuales en el mundo? ¿Quién puede vivir hoy con $6 mensuales? Y el mes que viene va a ser menor. El Banco Central de Venezuela está desmantelado y está totalmente colapsado. Perdió el control ya hace rato de la política monetaria. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos la propuesta de empujar, de impulsar a Venezuela hacia el siglo XXI. ¿Y cómo hacerlo? Con la transformación del Estado venezolano. El primer paso para transformar al Estado venezolano es asumir el dólar como moneda. Es el primer paso de una serie de reformas que pongan fin a esta economía enferma, quebrada y hambreadora. ¿Cuáles son las ventajas de dolarizar? Primero, ya no podrán utilizar la impresión de dinero falso para cubrir el histórico desorden burocrático del Estado venezolano. ¿Quién termina pagando todo esto? El pueblo, la gente, a través del peor impuesto de la historia que se llama la inflación. Mes a mes le roban el valor del sueldo, de las pensiones, del salario a todos los venezolanos para financiar la nómina burocrática del PSV y del invento ahora que se lanzaron Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez para sabotear a Diosdado Cabello. Poner fin definitivamente a esta etapa es abrir definitivamente a la dolarización de la economía venezolana. Y dolarizar significa parar de una vez por todas el desastre del Banco Central y los controles de cambio que se inicia desde 1983 y que es una larga cadena de fracasos y de corruptelas que tiene su mejor etapa o su peor en nada más y nada menos que el DICOM, Cadivi y todas estas formas de estafa agravada a la nación. Es el peor saqueo de nuestra historia. Adoptar el dólar como moneda detiene en seco la inflación y la hiperinflación, al apagarse su causa original, que es la impresión de dinero falso y sin respaldo para tapar las argucias burocráticas de los políticos de turno. Eliminar además esta etapa y abrirnos al dólar como moneda significa eliminar la fuga de capitales que venimos padeciendo la nación petrolera de América Latina desde hace muchos años. Es de nuevo fortalecernos a nosotros mismos, es abrir definitivamente a Venezuela hacia el desarrollo. Adoptar el dólar como moneda significa reevaluación de nuestros bienes. Todos los días pierden el valor desde nuestros vehículos, nuestros carros, nuestras casas, nuestros inmuebles. Y no solamente estoy hablando de los galpones de una zona industrial o de los bienes activos de un gran industrial. No, es que hasta el pequeño apartamento del centro de Caracas, de Caricuao o de la Misión Vivienda en Macarao, todos los días pierden valor porque aquí hay un atajo de burócratas que le roban el poder adquisitivo al venezolano imprimiendo dinero inorgánico.
Con esto además iniciamos a adoptar el dólar como moneda, significa el inicio de la estabilización y de la nueva etapa económica de Venezuela. Significa abrirnos a nuevas inversiones. Aquí les doy el ejemplo de Ecuador. Recientemente hay un estudio que certifica que el crecimiento de los diversos sectores de la economía ecuatoriana en paralelo al petróleo en el momento de crecimiento del Ecuador. Es decir, el Ecuador adoptó al dólar como moneda, dolarizan su economía y los demás sectores distintos al petróleo iban creciendo a la par del petróleo. ¿Eso puede pasar en Venezuela? Por supuesto que sí. Para eso nosotros también creemos en un plan de transición con expertos que además puedan definir claramente la tasa de conversión, en cómo y en qué momento tiene que fijarse esa tasa de conversión del bolívar hacia el dólar. También creemos que debe darse cuanto antes un plan de rescate y de emergencia para rescatar el salario y el poder adquisitivo del venezolano. Estamos proponiendo un sistema de bandas de 60 a 100 dólares mensuales una vez que adoptemos al dólar como moneda. Y durante un año, para que luego sigamos a nuevas etapas que nos emparejen con el resto de América Latina. Los empresarios e industriales también tendrían grandes beneficios, pues tendrían acceso a créditos a tasas internacionales. Con eso, de nuevo, el empresariado venezolano pudiera tener cartas de crédito en todo el mundo. Es la oportunidad también para modernizar y actualizar a la banca pública y privada venezolana, que hoy lamentablemente está en estado crítico. No podemos continuar con un sistema bancario donde están trabados, ni siquiera se puede retirar ni siquiera 20.000 bolívares, que es la cuarta parte de lo que cuesta una lata de refresco. Señores, este es el primer paso para la modernización de Venezuela. Llegó una nueva época. De aquí al 2024 los carros eléctricos habrán tomado el control del mercado norteamericano. Necesitamos cuanto antes diversificar nuestra economía, diversificar nuestra industria. No podemos seguir viviendo del petróleo porque cada vez corremos más riesgos. Es el momento de detenernos y de pensar en Venezuela de manera seria, de manera coherente, sin disparates, sin ideologías trasnochadas, porque aquí parece que muchos sectores, tanto de gobierno como de oposición, parecen competir en quién es más demagógico y más socialista, cuando el país lo que requiere es la sinceración de su economía y poder entrar al siglo XXI. Porque lamentablemente Venezuela no ha podido entrar al siglo XXI y no va a entrar mientras tengamos esta economía enferma, asaltada y por supuesto traicionada. Fíjate, cualquier político que se respete y piense en Venezuela debe pensar ya en el proceso de dolarización. Yo te apuesto que de aquí a 6 meses tú no vas a poder ni siquiera ir a comprar verduras al supermercado sin $1 en la mano, porque el bolívar está liquidado como moneda. Aquí hasta los servicios médicos se están pagando en dólares, menos el salario tuyo, ni de ninguno de los trabajadores, ni de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un proceso de dolarización de facto de la economía. ¿Qué estamos poniendo? Vamos a ponerle orden a esto con seriedad y con responsabilidad. Y esto es un tema de Estado. Esto no es un tema de una elección para cambiar gobierno nada más. Esto es un tema de transformación del Estado venezolano, que no aguanta más, que es un modelo que ya venía mal hasta el año 98 y que después del 98 le metimos la locomotora completa para abajo. Entonces ya el Estado no aguanta más. Con relación al tema del petro, quiero decirte lo siguiente. Primero, eso es un ingrediente más del cóctel de estafas de este gobierno. ¿Quién va a cambiar $1 para comprar un petro? Vamos a poner el ejercicio. Yo les voy a poner, lamentablemente no tengo dólares, quisiera tenerlos. Pero yo les pongo aquí en esta mesa $1 o un petro. ¿Cuál de los dos agarras tú? Además, la garantía no existe. El valor de un bien cuando está garantizado va a ser igual al de su garantía. Si hay un petróleo que no está sacado, que tienes problemas en la producción además, y toda una serie de consecuencias alrededor, ¿qué garantías va a tener el petro? Es falso. Entonces nadie va a comprar el petro. Lo que tienen que darse cuenta es que entramos a otra época en Venezuela
y otra época donde la industria petrolera ya está llegando a su fin. Incluso la Agencia Internacional de Energía está diciendo que nosotros en 3 años vamos a estar en una producción de 700.000 barriles y de que van a comer los venezolanos. Entonces es el momento de transformar nuestra economía y el primer paso para obligar al Estado y a los políticos venezolanos a tener disciplina en la conducción del gobierno es dolarizando. Porque ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? A falta de poner en cintura a la administración pública, rebajar de verdad como tiene que ser una nómina que está absolutamente colapsada, te puedo dejar, por ejemplo, el caso de Bausilum en Guayana. ¿Tú crees que el Estado puede seguir subsidiando? Además que ya no lo subsidia, que es el tema. Antes porque lo estaba subsidiando, ahora ni siquiera lo puede subsidiar. Las empresas de Guayana paralizaron. ¿Cuánto es la producción de Sidor hoy? Sidor no funciona. Bausilum está paralizada. El 90% de Bausilum, los empleados están en su casa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reposicionar de nuevo a Venezuela con un nuevo modelo económico. Pero el primer paso para el modelo económico es dolarizar. Y con eso también paramos la fuga de gente que se nos va. ¿Por qué se va la gente? Por necesidad económica. Vamos a tener 3 millones de venezolanos huyendo por la frontera en mayo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque no pueden pagar, porque lo que tú ganas hoy como $6 de salario mínimo, que ya no te alcanza, el mes que viene es 4. El mes que viene es 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente está desesperada. El Estado no aguanta más. Entonces hay que producir las reformas necesarias para que tú puedas poner a Venezuela en funcionamiento. Y entrar a un concepto que será objeto en un par de semanas más. La semana que viene hablaremos de otro tema importante porque queremos en la Fundación Uslar Pietri, además fijar posiciones muy claras sobre las reformas económicas que el país necesita y que nadie se atreve a decir. Pues esa es la realidad. Nadie se atreve a decir que aquí hay que adoptar el dólar como moneda. Cuidado. No, qué cuidado. Eso es lo que hay que hacer. Disminuir el tamaño del Estado venezolano para modernizarlo y poder entrar nuestra economía competitiva al siglo XXI y competir con nuestros países vecinos y con el resto del continente. Eso hay que hacerlo, punto. ¿Eso significa desmantelar todas las políticas sociales? No, hay que reinventar las políticas sociales en un nuevo esquema de funcionamiento del Estado. Porque tú tienes que impulsar, por ejemplo, a la educación como bandera y eje fundamental. Nosotros creemos, por ejemplo, que debemos pasar de la economía socialista a la economía del conocimiento. ¿Y qué significa la economía del conocimiento? Que el mayor ingreso que tiene el Estado es por el talento de los venezolanos. Es decir, el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos es nuestro talento y nuestra innovación. Pero para que eso ocurra, necesitas educación. ¿Y cómo vamos a pagar la educación? Si es que estamos pagando con dinero inorgánico las nóminas de un partido político que no sirve para nada y que no nos aporta nada a los venezolanos y que no tenemos por qué estarlo pagando. Entonces, lo que hay es que disminuir el gasto, ese gasto insólito que nos tiene a todos contra la pared, la inflación, el alto costo de la vida, la escasez. Todo esto es consecuencia de un modelo y de una concepción económica. ¿Por qué Bolivia no está así? ¿Por qué Bolivia es el segundo país de América Latina en crecimiento económico? Porque el socialismo es de la boca para afuera. Bueno, la boca para adentro no. ¿Y Ecuador? ¿Por qué la gente de aquí y los maestros se nos van en masa para Ecuador? Porque la economía es ¿qué? ¿Es malo el dólar? No, allá cobran en dólares, están cobrando $3.000 mensuales un maestro. ¿Y nosotros por qué no? Si nosotros somos un país con unas oportunidades de crecimiento extraordinarias en petróleo, en todo lo que es el aparato energético, en energías alternativas, repotenciar todo lo que es exportación de energía, el turismo, bueno, tantas cosas que podemos hacer, nuestra agroindustria. Pero para eso tenemos que cambiar el modelo económico. Y para que todos los países que han pasado por estas terribles crisis y que han migrado hacia economías del conocimiento, como Finlandia, como Corea del Sur, como muchísimos países en el mundo, el empuje ha sido increíble. Han pasado por cosas tan malas como esta. Bueno, no sé si tan malas, pero entendieron que ya los modelos se agotan y que tienen que pasar una nueva etapa. Con relación a las elecciones, Antonio Scarri va a apoyar a alguno de los candidatos que se han postulado a las presidenciales para el próximo 20 de mayo. Mira, nosotros aquí tenemos una política, siempre yo he sido muy transparente con este tema. A mí no me gusta la abstención porque la abstención es desarticulación, eso es desorganización, desestímulo, desesperanza, eso lo trae la abstención. Ahora, lo que critico es que la decisión
que tomó el señor Falcón no ha debido tomarla aisladamente, sino que ha debido ser en bloque. Y creo que la labor que tiene el señor Falcón es tratar de reconstruir ese bloque para todos ir a un proceso electoral claro y poder vencer esta pesadilla y entrar a una nueva etapa de la Venezuela que el país merece. Pero este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros hoy indica una ruta. Es decirle al país que hay unas medidas que hay que tomar, que existen, que hay quienes la expliquen y sobre todo explicarle. Nosotros los educadores, esa es la tarea que nos dejó Arturo Uslar, tenemos que explicarle a la gente. Pues aquí como nadie explica nada, ni el candidato presidencial opositor tampoco, entonces bueno, hay que salir a explicar y el país necesita una explicación. Aplicar estas medidas nuevas medidas económicas y presentar esto como alternativa de gobierno, precisamente es porque hay una esperanza en apoyar a uno de los candidatos que aspiran a la presidencia. Cualquier político que más o menos le tenga aprecio al país, no es pasión por Venezuela como estos viejos, no, cualquier político que le tenga aprecio a este país tiene que adoptar de una vez estas concepciones para poder empujar a Venezuela al siglo XXI. Si no, olvídate, usted es parte de un fracaso que, ojo, que estamos muy cerca de un colapso general que puede terminar en cosas mayores que nosotros rechazamos. ¿Vas a invitar entonces a votar? Mire, no, yo siempre voy a ser un enamorado del voto. Ahora, hay que generar las condiciones para que la gente tenga confianza para ir a votar. La alternativa que usted estaba planteando de dolarizar a Venezuela, si no se llega a implementar, ¿cómo ve usted el país de aquí a unos meses? Grave, fracasado totalmente, en un colapso total. ¿Qué es lo que va a pasar? Que para ir al mercado a comprar una lechuga, vas a tener que entregar una lechuga, vas a tener que entregar $1, porque es que es un proceso de dolarización de facto. Y además con un proceso mucho más grave, que si tú no adoptas el dólar como moneda en este momento, pasas y dolarizas los salarios de los venezolanos, sincerizas la economía y le aprietas el cinturón a un Estado colapsado, si tú no haces eso, el colapso de los servicios públicos es inminente. Yo te puedo decir, la experiencia de nosotros aquí ayer, aquí no hubo luz, y no hubo luz en muchas partes de Venezuela, o no hay agua en muchas partes de Venezuela. Hay urbanizaciones en la ciudad de Valencia que tienen más de una semana sin luz. Ahora, ¿tú sabes por qué? Porque no hay cuadrillas. Cuando les decía aquí que hay un desmantelamiento del Estado venezolano, es porque hay una deserción de casi 1 millón de empleos públicos que no pueden, porque no pueden vivir, no les da. Para simplemente, porque no es que les da la gana, ni se metieron a antirrevolucionarios y a contrarrevolucionarios, no, es muy práctico. El sueldo no te sirve ni para ir a trabajar. Entonces, como no puedes ni siquiera ni pagar el transporte público, entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces hay cuadrillas enteras de CanTV y Corpoelec que ya no funcionan. Tan sencillo como eso. Colapso de servicios públicos, fuga, muchos más desplazados venezolanos, y por supuesto más escasez, más inflación y más destrucción del Estado. Entonces ya creo que ha sido suficiente la etapa Nicolás Maduro de destrucción del Estado venezolano, y de una vez aprovechemos esta dura etapa para implementar una medida que sí es extrema, sí es una medida extrema, pero es una medida que sincera la economía y que la asumimos con la mayor convicción y la mayor responsabilidad.